como ustedes saben, como estamos viendo la epopeya y son textos bastante o un poco bien largos, entonces igual las clases se hacen extensas porque hay que leer mucho el texto. Entonces, para trabajarlo. Así que vamos a comenzar el tiro. No, Máximo, por eso no vamos a continuar la clase solo, porque ahí tiene harto texto esta clase. ¿Ya? Esta clase es la tercera clase, ¿cierto?, de la unidad de la epopeya. Ya hemos trabajado en particularmente en 3 clases y hemos estado analizando el concepto de la epopeya, ¿cierto?, el concepto del héroe, y hemos trabajado distintas habilidades, ¿cierto? A ver, no me puedo acordar. La primera clase, ¿cierto? Vimos las grandes proezas y trabajamos... ¿Con qué trabajamos en la primera clase de grandes proezas? Con el concepto de explicar, ¿cierto? Explicar. Y la segunda clase trabajamos las grandes hazañas con el concepto de sintetizar, ¿cierto? Trabajamos en cuanto a la explicación de qué es una epopeya y sintetizar las principales acciones dentro de una epopeya. Y hoy, el día de esta clase, vamos a trabajar el objetivo que es inferir en una epopeya las creencias y valores de la cultura a la que pertenece el texto. ¿Por qué inferir, cierto? ¿Qué es inferir, chiquillos y chiquillas y chiquilles? ¿Saben lo que es inferir? Porque en esta clase vamos a trabajar y vamos a aprender a inferir. ¿Saben? ¿Saben? Inferir es como decir, como, no sé, como explicar algo, o algo así como, no sé si se me entiende. Sí, mire, sí tenemos que explicar algo, pero inferir tiene que ver con la información implícita. Es información que no está en el texto, ¿ya? Inferir es identificar esta información que está por debajo, que uno tiene que interpretar. Eso es inferir. Es decir, no es porque, por ejemplo, aquí dice que hay que inferir en una epopeya las creencias y los valores de la cultura. La creencia y los valores se pueden identificar en un texto así a simple vista. Así como, ¿cuáles son los valores de ese texto? ¿Y usted lo puede identificar a simple vista? No, ¿cierto? Tenemos que buscar pistas. Y ese ejercicio de buscar pistas que no están explícitamente se llama inferencia, ¿ya? Todo eso que no está en el texto de manera explícita, ¿ya? Eso es una inferencia, ya que va a ser una de nuestras principales habilidades en la unidad, ¿ya? Y luego, es una de las principales unidades para trabajar a lo largo de todos sus años en realidad. Esto es en lo que tenemos que siempre estar evocados a inferencias, ¿ya? Después tenemos que trabajar, nuestra próxima unidad vamos a trabajar sobre el amor y es poesía. Y en la poesía necesitamos inferir, información no es explícita, tenemos que interpretar, tenemos que inferir. Por eso es importante trabajar esta habilidad. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a observar el siguiente pedacito de una película, ¿ya? Es un extracto de la película de Troya, ¿ya? Y vamos a identificar o inferir, ¿ya? Los valores que se pueden observar, ¿ya? Con este simple pedacito de película. ¿Ya? Atentos. Sí, muy bien, Santiago Neumann me acordó. Vamos a anudar grabación y vamos a aceptar a estas personas que están aquí esperando, ¿no? Acabo de ingresar a alguien que se llama Moto E5, así que vamos a preguntar quién es ya. Por favor, ¿quién es Moto E5? Porfis. Porque si no, lo voy a sacar, por favor. ¿Quién es Moto Profe, E5? Dígame.
que mejor paré de grabar hasta que nos digan quién es, porque una vez empezaron a poner audio y cosas, entonces perdimos esa clase. ¿Qué Ah, ya. cosa? ¿Profe, entró alguien? Ah, es la Colomba. Ya, perfecto. Colomba, ¿cuánto? ¿Cuál es el apellido de la Colomba? ¿Se lo saben? Espinosa. Gracias. Listo. Agregado. Sí, no, es que a veces como en la marca del celular, porque a veces cuando ingresan con nombres medio raros. Ya, estamos aquí, ¿cierto? Volvamos acá, que tenemos un extracto de la película Troya, que lo vimos del día 1. ¿Se acuerdan que también vimos aquí Aquiles, Brad Pitt, haciendo el papel de Aquiles, el de los pies ligeros? Y vimos la otra vez, ¿cierto? Una batalla también de Aquiles cuando se enfrenta como a este peleador gigante que era, y gracias a eso no hubo guerra, porque peleó solo Aquiles. Y ahora de nuevo tenemos aquí a Aquiles peleando aquí, Aquiles el de los pies ligeros. Y el Santiago me dice, no entendí para qué se sacaron los cascos. Uy, yo no entiendo por qué andan la pierna así, se pegan un cuchillazo en la pierna y qué dolor. ¿Qué tipo de armadura es esta? Ya, entonces, en función de este pequeño fragmento de esta película, que es recomendada para que la vean, no sé si la pudieron observar ya, ¿qué valores se pueden inferir de los personajes en esta escena si ustedes pudieran, de esta batalla que vimos? ¿Cierto? Estaban estos personajes que están peleando y está como este público general que está observando esta batalla. ¿Qué valores podríamos decir que pueden tener estos personajes? Por ejemplo, sabemos que los valores son el amor, la amistad, la bondad, la confianza, la fraternidad, el honor, la honradez, la justicia, libertad, solidaridad. Eran, Dígame, Santiago. eran valientes, profe. Que se escucha. Le entendí, Santiago, pero eso como que se le fue el internet. Sí, cierto, aquí podríamos hablar sobre la valentía de los personajes, ¿cierto? Y el honor, porque están peleando los dos ahí solo y todos lo están observando, ¿cierto? Y podríamos hablar, ¿cierto? Que este valor podría ser la valentía, ¿cierto? Y el honor. ¿Y ustedes qué creencias se pueden inferir de la sociedad de esta escena? Porque habían personas que estaban observando esto. ¿Qué creencias se pueden inferir? ¿Qué podríamos decir? Porque si yo creo que si mis vecinos se están agarrando a cuchillazos afuera de la casa, ¿cierto? Peleando con minifalda, no creo que me voy a quedar mirando, ¿cierto? Poniendo cara de, Profe, dígame. yo creo que los que estaban mirando no fueron a ayudar al que estaba peleando. Solamente ellos dos peleaban, pero mientras que los otros miraban. ¿Cierto? Que eso podríamos, como que esta sociedad, este público que estaba aquí, podríamos decir que esa es como la sociedad, el estereotipo de sociedad que existía en esa época. Entonces, imagínense que ellos no los fueran a ayudar por el honor, ¿cierto? Eso, aquí podríamos trabajar eso, que la sociedad de esta época... Profe, ¿Cómo eso, profe? ¿Y cómo eso por el honor? Acá, el honor, pues, porque en esta época, sobre todo aquí en Grecia, en Roma y en la Edad Media, en todo esto se habla mucho del honor. Usted nunca ha dicho palabra de honor, No. nunca, o ha dicho que va a hacer Yo algo y no. sí, yo sí. El Diga, honor se cabe en una batalla o una pelea y gana el honor al derrotar a tu oponente. sí, miren, el honor es, por ejemplo, es una cualidad moral, es algo que nos observa, ¿cierto? No es como tú tienes honor, tú no, ya no es observable, sino que es una cualidad moral. Y el honor impulsa a las personas a actuar correctamente, cumpliendo su deber de acuerdo con la moral, ¿cierto? Y por ejemplo, esto es como un duelo, lo que está pasando aquí. Por eso nadie intercede, porque si no, estas personas perderían su honor, que es lo más valioso. Es como el orgullo, como el respeto.
Sí, pero Por profe, aparte de eso, si alguien se mete, un cuchillazo le llega o aparte. Cierto, también, aparte le llega un cuchillo, si no lo tienen que hacer porque si no es deshonor. Sí, pues Deshonor, acá, cumplo, acá, pues así cumplo si personas pelean, te metí, te pegan a ti. sí, pero no, por eso no quiero decir, por ejemplo, en nuestra sociedad, si uno ve una pelea así, uno llama a los carabineros, por ejemplo, ¿cierto? Al tiro. Ah, yo no, cumplo como si una vez están personas peleando, me quedé mirando nomás. No, pues ahí no, porque uno sabe que en esta época de ahora, uno no pelea al honor. Por ejemplo, el Sí, honor, uno, ¿ustedes vieron la película de Mulan? Ahí se habla mucho del honor, la de monito. Deshonor para ti, deshonor para tu familia, deshonor para tu vaca. no la vi. Vaya a ver Mulan también. Como que en la cultura japonesa siempre se ve, aquí los que estén presentes que ven esas cosas, se habla mucho del honor, ¿ya? De que uno hace todas las cosas por honor, por orgullo. Y esto es intangible. ¿Ya? Ellos también, estos personajes están peleando y las personas solo observan porque... Mira, Santiago le pregunta acaso tiene tele. No, bueno, tiene tele el Máximo, que el Máximo se pone a ver por la ventana las peleas. Entonces ahí podemos hablar de estas creencias. Nosotros en la actualidad no No, profe, compartimos estas mismas creencias, pues, díganme. esta es la que dice que una vez vi unas personas peleando y en vez de ayudar, grabé. No, no sabía. Mire, pues, Máximo. Deshonor para usted, deshonor para su familia. Va a ir a ver Mulan también, deshonor. Ya, seguimos. Dice, las epopeyas surgen, ¿cierto?, en el contexto de las antiguas civilizaciones, ¿cierto? Estábamos hablando, estas siempre van a ser de antiguas civilizaciones y forman parte de las primeras manifestaciones literarias de la humanidad. Por eso tienen esta mezcla, ¿cierto?, entre narrativa y poesía. Se originan en la tradición oral, ¿cierto? Hablamos de eso, que parten a través de la oralidad. Son historias que se cuentan y luego se escriben a partir de relatos de los aedos, poetas que cantaban las hazañas o acciones dignas de contar de héroes nacionales o legendarios, ¿cierto? Y aquí tenemos aquí como un cuadro, una pintura de aquí de un hombre, porque esto es esto es algo romano o griego, entonces aquí ahí tenemos un aedo, y este aedo está contando, ¿cierto? Cantando una hazaña de un héroe, ¿ya? Después cuando pasan a la Edad Media aparecen los ¿cómo se llaman esto? Los juglares, ¿ya? Tienen otro nombre. Ya, y aquí estamos. Veis, tiene un arpa y está cantando. Dice acá, posteriormente estos relatos se transmitieron por escrito, como ya le había mencionado, y así han perdurado en el tiempo, pues muestran tanto los valores, ¿cierto? Nos muestran costumbres y nos muestran las creencias de la época, que eso es lo que vamos a analizar en esta clase, las creencias de la época, en que fueron creados como conflictos universales y atemporales propios del ser humano. Por ejemplo, en la Odisea podemos apreciar lo siguiente, que nosotros vamos a analizar un extracto ahora de la Odisea. En la Odisea podemos rescatar que hay una visión de mundo de la antigua Grecia, donde se caracteriza por su estrecha relación con los dioses, se ven los valores como la prudencia, la fortaleza y la templanza, y la búsqueda del honor y la gloria, ya la gloria como fama, ¿ya? Y el conflicto universal, el conflicto de esta obra de la Odisea es enfrentar un desafío y decidir cómo actuar para superar el miedo y resolverlo con inteligencia. Acá dice, entonces, aquí podemos decir que aquí una de los valores, ¿cierto? Una de las creencias que tenemos acá son que la creencia es el estado, ¿cierto? De la mente en que el individuo supone verdadero el conocimiento o la experiencia que tenía acerca de un suceso o cosa, ¿cierto? Por ejemplo, las creencias religiosas, las creencias morales o normativas, lo que está bien o lo que está mal, y creencias sobre el entorno. Y luego tenemos aquí la epopeya, es la composición literaria en verso o prosa que cuenta las hazañas legendarias de personajes heroicos, ¿cierto? Que generalmente forman parte del origen de una estirpe o de un pueblo. Aborda las acciones que componen la tradición de una nación o de una cultura. Representan grandes virtudes o valores épicos.
Por ejemplo, en honor, la valentía, la honradez, la fuerza, la fidelidad y el respeto. Y los valores son aquellos principios. Aquí tenemos máximo. ¿Qué es un valor? Un valor son aquellos principios o virtudes o cualidades que caracterizan a una persona, una acción o un objeto que considera típicamente positivos o de gran importancia por un grupo social. Por ejemplo, la justicia, la honestidad, la amistad, la responsabilidad, el sacrificio, el respeto, la tolerancia y la lealtad. Aquí vamos a observar, por ejemplo, aquí tenemos varias imágenes y decimos, ¿qué valores se pueden inferir, cierto? A partir de pistas, ¿cierto? ¿Qué valores podemos hablar en función de los que ya acabamos de decir? Dijimos que los valores que estaban eran la amistad, la honestidad, la justicia, la responsabilidad, el sacrificio, el respeto, la tolerancia y la lealtad. En estas imágenes, ¿qué podemos ver aquí? En la primera imagen yo creo que se ve lealtad. Acá en esta esta que estoy moviendo con el... Sí, ¿Sí? ¿Por qué dice lealtad? porque es como una coronación o algo así. Sí, cierto, perfecto. Ahí él están coronando al rey y eso significa que todas las personas que están observando esto, ¿cierto? Y esta ceremonia tienen que tener lealtad al rey. ¿Por qué se le tenía tanta lealtad al rey? No solo porque era un rey, sino que el rey representaba una figura de que era el único en la época que podía también contactarse con Dios, porque se supone que el rey era elegido por Dios. Luego tenemos aquí esta imagen, por ejemplo, que tenemos a estas mujeres, miren acá, que estas mujeres están separando a estos hombres de la guerra. Ya, valor, ¿cierto? Y aquí tenemos imágenes sobre los dioses. Ya, aquí tenemos, aquí como a Atenas, ¿cierto? La diosa de la justicia. Aquí tenemos a Zeus, ¿cierto? Fuerte, ¿cierto? Y aquí tenemos también a, parece que este es Poseidón. Ay, aquí está. Ya. Ya, entonces, ¿cómo yo puedo inferir, cierto? ¿Cómo inferir las creencias y valores en una epopeya, cierto? Este es el paso a paso, ¿cierto? Nuestra fórmula secreta de cómo identificar y cómo inferir estas creencias o valores. Porque ya estamos dándonos cuenta que, por ejemplo, no sabemos cómo, ay, cuál será un valor, cuál es el honor o el deshonor o la justicia, etcétera. ¿Cómo lo identifico? ¿Cómo me doy cuenta dónde están? Ya primero, lo primero que hay que hacer sí, bien, Santiago Benumán. Me dice que en Destripando la Historia hablan de los dioses griegos. Sí, perfecto. Y ahí hablan mucho sobre los valores. ¿Ya? Recuerden que también los dioses representan también estos valores y estas virtudes. Y las epopeyas describen, ¿cierto?, las hazañas de héroes nacionales o de los dioses también. Primero, entonces, que esto fue, dice, por ejemplo, reconocer en la pregunta sobre qué aspecto ideológico nos están preguntando. Ya, antes que nada, primero que todo, etcétera, yo tengo que ver la pregunta que me están haciendo. Ya, que este fue como uno de los principales errores que tuvimos en las pruebas. No darme cuenta de lo que me están preguntando. Ya, si yo identifico lo que me preguntan, voy a poder responder bien. Entonces, si esta pregunta me está pidiendo si es una creencia, un valor, una visión de mundo, una costumbre. Después, reconocer a los personajes de la epopeya que están presentes en el texto. 3. Buscar marcadores de sentimientos, creencias y actitudes de los personajes, marcarlos en el texto. Palabras o frases que digan lo que sienten los personajes, marcar que indiquen lo que hacen los personajes y sus motivaciones y encontrar descripciones del lugar donde se sitúa la narración. Y 4, inferir las creencias y valores de los personajes de una epopeya, sintetizar en una idea, ¿cierto? O palabra las pistas a encontrar respecto a lo que se cree y valora en el contexto de la epopeya. Para esto vamos a comenzar con esta lectura como un antes de lectura. Vamos a ver, observar estas siguientes imágenes, ¿ya? Ya aquí tenemos estas 3 imágenes que ¿qué podemos inferir de estas imágenes? ¿Qué creencias y valores? ¿Ya? ¿Qué ves en las imágenes? ¿Qué ven aquí? Aquí, por ejemplo, ¿qué vemos? Un cíclope.
Acá tenemos un cíclope, ¿cierto? Un hombre pequeño y un cíclope, un gigante. Acá tenemos, en estas ambas se ve un viaje, ¿cierto? Pero aquí tenemos como esta bestia mitológica como el Kraken. ¿Ya? Entonces ahí esto es lo que aparece en la Odisea. ¿Ya? En la Odisea nos describe el viaje, ¿cierto?, de un hombre que no puede volver a su tierra natal y pasa por diferentes aventuras. Recuerden que una de las características de la epopeya era que se trataban de viajes, ¿cierto? Una de las temáticas, ¿ya? Y solamente a partir de eso yo podía identificar, ¿cierto? Ver esta imagen, estos barcos, estos viajes, etcétera. La ropa, por ejemplo, se ve la ropa, cómo andan vestidos, y puedo describir que, deben ser griegos o romanos porque andan así vestidos con túnicas, ¿cierto? ¿De qué se tratará? De viajes, de cíclopes, de hazañas, ¿cierto? Y partimos. Entonces vamos a leer este extracto que es de la Odisea, ¿ya? Para que me vayan escuchando. Todo el día hasta la puesta del sol estuvimos sentados, comiendo carne en abundancia y bebiendo dulce vino, que el rojo licor aún nos faltaba en las naves, pues habíamos hecho gran provisión de ánforas al tomar la sagrada ciudad de los Cicones. Estando allí, echábamos la vista a la tierra de los cíclopes, que se hallaban cerca, y divisamos el humo y oíamos las voces que ellos daban y los balidos de las ovejas y de las cabras. Cuando el sol se puso y sobrevino la oscuridad, nos acostamos en la orilla del mar. Mas, así que se descubrió la hija de la mañana. Eos de rosáceos, dedos, los llamé a junta y les dije estas razones. Quedaos aquí, mis fieles amigos, y yo con mi nave y mis compañeros iré allá, y procuraré averiguar qué hombres son aquellos, si son violentos, salvajes e injustos, u hospitalarios, y temerosos de las deidades. Cuando así hube hablado, subí a la nave y ordené a los compañeros que me siguieran y desataran las armas. Ellos se embarcaron al instante y, sentándose por orden de los bancos, comenzaron a batir con los remos el espumoso mar. Y tan luego como llegamos a dicha tierra, que estábamos próximo, vimos a uno de los extremos y casi tocando el mar una excelsa gruta a la cual daban sombras algunos laureles. En ella reposaban muchos hatos de oveja y de cabras, y en contorno había una alta cerca labrada con piedras profundamente hundidas, grandes pinos y encinas de elevada copa. Allí moraba un varón gigantesco solitario que entendía en apacentar rebaños, lejos de los demás hombres, sin tratarse con nadie, y apartados de todos, ocupaba su ánimo en cosas inicuas. Era un monstruo horrible, y no se asemejaba a los hombres que viven de pan, sino a una selvosa cima que entre altos montes se presentase aislada de las demás cumbres. Entonces ordené a mis fieles compañeros que se quedasen a guardar la nave. Escogí los 12 mejores, y juntos echamos a andar con un pellejo de cabra lleno de negro y dulce vino que me había dado Marón, vástago de Evantes y sacerdote de Apolo, el dios tutelar de Ismaro, porque respetándole lo salvamos con su mujer e hijos, y que vivimos en un espeso bosque consagrado a Febo y Apolo. Marón me hizo ricos dones, pues me regaló 7 talentos de oro bien labrado, una crátera de plata y 12 ánforas de un vino dulce y puro, bebidas de dioses que no conocían sus siervos ni sus esclavas, sino tan solo él, su esposa y una despensera. Cuando bebían este rojo licor, dulce como la miel, echaban una copa del mismo 20 de agua, y de la crátera salía un olor tan suave y divinal que no sin pena se hubiese renunciado a saborearlo. De este vino llevaba un gran odre completamente lleno, y además viandas en un zurrón, pues ya desde el primer instante se figuró mi ánimo generoso que se nos presentaría, un hombre dotado de extraordinaria fuerza, salvaje e ignorante de la justicia y de las leyes. Continuamos. Pronto llegamos a la gruta, mas nos dimos con él, porque estaban apacentando las pingües ovejas. Entramos y nos pusimos a contemplar con admiración y una por una todas las cosas.
Había zarzos cargados de quesos, los establos rebosaban de corderos y cabritos, hallándose encerrados, separadamente los mayores, los medianos y los recentales, y goteaba el suero de todas las vasijas, tarros y barreños, de que se servían para ordeñar. Los compañeros empezaron a suplicarme que nos apoderásemos de algunos quesos y nos fuéramos, y que luego, sacando prestamente de los establos los cabritos y los corderos, y conduciéndolos a la velera nave, surcamos de nuevo el salobre mar. Mas yo no me dejé persuadir. Mucho mejor hubiera sido seguir su consejo, con el propósito de ver a aquel y probar si me ofrecería los dones de la hospitalidad. Pero su venida no había de serles grata a mis compañeros. Encendimos fuego, ofrecimos un sacrificio a los dioses, tomamos algunos quesos, comimos y le aguardamos sentados en la gruta, hasta que volvió con el ganado. Tenía una gran carga de leña seca para preparar su comida, y la descargó dentro de la cueva con tal estruendo que nosotros, llenos de temor, nos refugiamos apresuradamente en lo más hondo de la misma. Luego metió acabadas con prontitud tales faenas, encendió fuego y al vernos nos hizo estas preguntas. Oh forasteros, ¿quiénes sois? ¿De dónde llegasteis navegando por húmedos caminos? ¿Venís por algún negocio o andáis por el mar a la aventura como los piratas que divagan exponiendo su vida y produciendo daño a los hombres de extrañas tierras? Así dijo. Nos quebraba el corazón el temor que nos produjo su voz grave y su aspecto monstruoso, mas con todo eso le respondí de esta manera. Somos aqueos, a quienes se extraviaron al salir de Troya, vientos de toda clase, que nos llevaba por el gran abismo del mar. Deseosos de volver a nuestra patria, llegamos aquí por otra ruta, por otros caminos, porque de tal suerte debió de ordenarlo Zeus. Nos precisamos de ser guerreros de Agamenón Átrida, cuya gloria es inmensa debajo del cielo. Tan grande ciudad ha destruido, a tantos hombres ha hecho perecer. Y venimos a abrazar tus rodillas por si quisieras presentarnos los dones de la hospitalidad o hacernos algún otro regalo, como es costumbre entre los huéspedes. Respeta pues a los dioses, varón excelente, que nosotros somos ahora tus suplicantes, y a suplicante y a forastero los venga Zeus hospitalario, el cual acompaña a los venerados huéspedes. Ya, y para finalizar, lo siguiente, que aquí, entonces aquí estamos viendo cómo estos personajes, ¿cierto? Que son de este viaje, que son aqueos, ¿cierto? Que están ahí, están en esta isla y se les dice que en esta isla hay unos cíclopes, ¿cierto? Como vimos en las imágenes también. Y estos cíclopes que están ahí, él decide, ¿cierto?, ir con sus mejores guerreros para ir a observar, para ir a ver. Y ahí se da cuenta que tienen comida, ¿cierto? Cabras, leche, etcétera, y deciden robarse algunos, ¿cierto? Y se las llevan. Pero luego, cuando llega el cíclope, deciden conversar con él, ¿ya? Y pasa lo siguiente. Así le hablé, y me respondió enseguida con ánimo cruel. Oh forastero, ¿eres un simple, o vienes de lejanas tierras cuando me exhortas a temer a los dioses y a guardarme de su cólera? ¿Que los cíclopes no se cuidan de Zeus, que lleva la égida, ni de los bienaventurados númenes? Porque aún les ganan en ser poderosos, y yo no te perdonaría ni a ti ni a tus compañeros por temor a la enemistad de Zeus, si mi ánimo no me lo ordenase. Pero dime, ¿en qué sitio al venir dejaste la bien construida embarcación? Si fue por ventura en lo más apartado de la playa o en un paraje cercano, a fin de que yo lo sepa. Así dijo para tentarme, pero su intención no me pasó inadvertida. A mí que se me, a mí que sé tanto, y de nuevo le hablé con engañosas palabras. Poseidón, que sacude la tierra, rompió mi nave llevándola a un promontorio y estrellándola contra las rocas en los confines de vuestra tierra. El viento que soplaba del Ponto se lo llevó y pudiera librarme junto con estos de una muerte terrible. Así le dije. El cíclope, con ánimo cruel, no me dio respuesta. Pero levantándose de súbito, echó mano a los compañeros, agarró a dos,
y cual si fuesen cachorritos los arrojó a tierra con tamaña violencia que el encéfalo fluyó del suelo y mojó el piso. De contado despedazó los miembros, se aparejó una cena y se puso a comer como montaraz león, no dejando ni los intestinos, ni la carne, ni los medulosos huesos. Nosotros contemplábamos aquel horrible espectáculo con lágrimas en los ojos, alzando nuestras manos a Zeus, pues la desesperación se había señoreado de nuestro ánimo. El cíclope, tan luego como hubo llenando su enorme vientre, devorando carne humana y bebiendo encima leche sola, se acostó en la gruta tendiéndose en medio de las ovejas. Entonces formé en mi magnánimo corazón el propósito de acercarme a él, y sacando la aguda espada que colgaba de mi muslo, herirle el pecho donde las entrañas rodean el hígado. Así le hablé, y me... Entonces, acabamos de leer, ¿cierto?, en la última que hablaba sobre cómo el cíclope se estaba comiendo a los mejores compañeros de este hombre que estaba hablando sobre la Odisea, ¿cierto? El Odiseo. ¿Ya? Odiseo está contando cómo se están comiendo a sus mejores guerreros, ¿cierto? Ya, para poder entonces responder la siguiente pregunta, dice, ¿cuáles son las creencias y valores presentes en los personajes del fragmento? ¿Ya? La idea que esta pregunta me está pidiendo, ¿cierto? Realizar una inferencia de las creencias, valores y visiones del mundo que están presentes, ¿cierto? Luego, la estrategia me pide reconocer a los principales personajes que están durante la narración. Tenemos a Odiseo, a los Cicones, amigo y compañero, el varón gigantesco o cíclope, ¿cierto? Y los guerreros de Agamenón, Atreus. Y luego tengo que identificar, ¿cierto?, las palabras o frases que digan lo que sienten los personajes. Y aquí tengo destacadas, por ejemplo, las palabras que dicen los personajes, que son las siguientes: no quebraba el corazón el temor, deseoso de volver a nuestra patria, ordenalo Zeus, ¿ya? Y también tengo marcado, dice, marcadores que indiquen lo que hacen los personajes, sus motivaciones. Y dice, ¿cuál si fuesen cachorritos los arrojó a tierra con tamaño? ¿Qué motiva al cíclope a lanzar, cierto, a esta persona? Y dice, con tal violencia arroja el cíclope que de su cabeza, del encéfalo, fluye todos los líquidos de su cabeza, la sangre, y deja todo el piso mojado con sangre. Y él se lo sigue comiendo. Y finalmente dice encontrar la descripción del lugar donde se sitúa la narración, ¿cierto? Y tenemos aquí con verde las descripciones de el mar, ¿cierto? A la orilla, la vista de la tierra, que es una isla, etcétera. Después tengo que dice 4, inferir las creencias y valores de los personajes de una epopeya, ¿ya? Para eso hice como una breve síntesis de la evidencia de lo que está sucediendo. ¿Se acuerdan que la semana pasada aprendimos a sintetizar? Y aquí tengo una breve síntesis de lo que yo acabo de leer, y en función de eso escribí que las creencias de Odiseo y sus compañeros son religiosas, porque habla mucho de Zeus, ¿cierto? Y serviles. Sus valores aluden a la valentía, la lealtad y la amistad. Al tiro le respondo Joaquín y Dante. El cíclope no presenta creencias religiosas, ¿cierto? Porque dice que no le importa a Zeus, que no sacan a con hablar de Zeus. Y eso representan sus antivalores como el egoísmo, la crueldad y la soberbia. Actividad central. Este texto de la Odisea está presente en su libro de clases, que está en la página de la 194 a la 200. Yo leí las primeras 2 páginas y ustedes tienen que seguir leyendo, seguir esta lectura y responder estas 2 preguntas. ¿Qué creencia se infiere de Ulises y sus compañeros respecto a cómo se relacionan entre ellos? Utilizo una cita textual. Tienen que decirme cómo son estas... Dígame. ¿De dónde puedo sacar el libro virtual? Que yo no lo tengo. Ya, si no lo tiene físicamente, lo tengo en Classroom, donde sale el plan lector. Ahí mismo en el plan lector sale el libro de clases, está publicado. Y ahí ustedes buscan las páginas y lo hacen. ¿Ya? Gracias. Acá. Y después tienen que entonces, para responder esta pregunta, utilizar una cita, sacar un extracto del libro y escribirlo. Después dice qué valores se infieren de Ulises en este fragmento respecto a sus acciones. ¿Ya? Y también de nuevo una cita textual. Esta tarea me la envían a Classroom. ¿Ya? Solamente eso, tienen que responder 2 preguntas de su lectura. Y me estaban preguntando, no vamos a alcanzar a hacer esta actividad de cierre. ¿Cuándo es la prueba del libro? La prueba del libro es el 6 de mayo, el jueves 6 de mayo, ¿ya?
Vamos a tener el análisis del libro ese día, jueves 6 de mayo, de Lautaro Joven Libertador de Arauco, y luego vamos a tener la prueba. ¿Ya? Nos quedan 2 semanas todavía para terminar de leer este libro. Eso. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? Dejar de compartir. Ya. Yo no. Ya, Antonia, al tiro. Voy a mandar el link y estamos listos con la clase, que la Antonia me está pidiendo el link de Classroom. Ya, ahí está Antonia Hidalgo. Ay, lo mandé privado nomás al máximo. Espérenme un poquito. Ahí está el link, Antonia. ¿Ya? Cualquier cosa igual se lo pueden pedir a la profesora jefe, ella me lo pide y yo se lo envío a ustedes, ¿ya? Que estén muy bien, cuídense mucho, nos vemos el día jueves, ¿ya? Espero que también haya más participación y haya más compañeros, los felicito a los que participan, ¿ya? Que estén muy bien, cuídense mucho. Chau, chau.